en juego tres tipos de desdolarización. Entonces la gente habla de desdolarización y ni sabe de qué está hablando. Entonces, la primera desdolarización, que le llamo soft, es la que técnicamente es conocida como desdolarización comercial. ¿Y en qué versa? Pues con uno de las máximas commodities del planeta, que es el petróleo, y que ahora ya están usando, sobre todo China e India, que son los mayores importadores de petróleo y de gas, sobre todo del Medio Oriente, pues ya se saltaron al dólar y están usando el petroyuan. Parece que el auge de Estados Unidos, o cuando controlaban el petróleo a nivel mundial, y por eso se escenificaron tantas guerras en el Medio Oriente, se debió al petrodólar. Bueno, el petrodólar se está cayendo, todavía se maneja como... ¿Qué hago? Porque si no nos va a estar molestando. No tengo nada de... ¿Así se oye? Yo creo que más al centro. Ah, aquí por las bocinas. Ajá, sí, por la... Ya entendí. ¿Así? Ya. Ya. Es lo bueno de ser de aquí. Ya le sabe. Entonces, el petrodólar lo usaron Estados Unidos, controlaban el Medio Oriente, había un acuerdo con Arabia Saudita y ahí tuvo su gana. Y los países del Medio Oriente compraban sus bonos del tesoro. Eso ya se está acabando. Parece que esto va a ser paulatino, no se va a dar en 15 minutos, a la Fox, ¿no? Eso no existe. Es un proceso gradual que de momentos, dependiendo de la situación internacional, toma aceleraciones o al revés se detiene. Por ejemplo, ahora en la desdolarización del reserve currency, que le llaman en inglés, o de la divisa de reserva, que es importante, esa es la más importante desdolarización, porque ahí Estados Unidos controla el planeta entero, de ese tamaño. Lo primero que dijo Lavrov, el canciller que representó a Rusia en Johannesburgo, comentó que ellos no querían destruir al dólar. No estaban buscando la destrucción del dólar. El mismo Vladi asentó que ellos no estaban buscando enterrar al dólar. Y desde ahora yo les digo mi muy humilde opinión, vamos hacia un condominio de divisas de reserva. Y ahorita les voy a explicar qué significa divisas de reserva. Que esa es la máxima desdolarización. Las otras, bueno, la que les estoy platicando ahora, que es la comercial, pues ahí va viento en popa. Cada vez más se usan las divisas nacionales para sus compras sin tener bilaterales, sin tener la necesidad de recurrir al dólar. Lo está haciendo China con Brasil para comprar soya, material alimentario, que ustedes lo conocen eso mejor que yo. Lo hace con los países árabes, sobre todo con Arabia Saudita para la compra de petróleo. India lo está haciendo, lo acaba de hacer con Emiratos Árabes Unidos, comprando rupias, que es la divisa de la India, y comprando precisamente el petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, la misma India le estaba comprando a Rusia, le estaba comprando con rupias. Llegó un momento que hasta el mismo Vladi protestó y dice, ya estoy lleno de rupias. Además ellos quizás hasta lo revendían en dólares en otro lado, por eso le estoy explicando. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Yo se los dejo así, soft, de desdolarización suave, ahí va, esa es la que está tomando mucho auge. La segunda, que es la paradójica, que es la que también les comentaba, es de que, pues, yo lo tengo con mis viajes, ¿para qué les cuento más? No necesito leer siquiera. Pero también lo hemos visto, que imagínense, divisas de los BRICS se han devaluado frente al dólar, tipo Brasil, tipo Rusia con su rublo, el mismo yuan chino se ha devaluado frente al dólar, y ya no se diga la rupia de la India. Sí, pero esa es más, yo diría, es paradójica. Obviamente cuando se asiente la tercera y la primera que es la soft y la última que le denominé hard, se van a dar ustedes cuenta que ipso facto la desdolarización paradójica va a darse inmediato. Ahorita les explico cuál es la hard. Bueno, ahí va, golpe a Europa y Estados Unidos con alza de combustibles, de alimentos, inflación y aumento de las tasas de interés.
todo eso viene a raíz pues, de la inflación. Hay que detenerla y no están pudiendo detenerla en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, antes de eso sí quiero acabar con lo de la desdolarización hard. Estados Unidos tiene controlado lo que se llama el SWIFT. Ahorita les voy a explicar qué es. Donde manejan todo. Ustedes mandan $1 desde donde les guste. Desde la Antártida, de donde quieran. Tiene que pasar por Delaware en Estados Unidos. Y no tienen competencia. Y manejan todo lo que son bonos, emisiones financieras. Ahí lo van a ver hoy, porque les traje una gráfica. Esa es la parte muy fuerte de Estados Unidos. Por eso se le llama currency reserve o reserve currency, divisa de reserva. Que eso, pues Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo hizo prácticamente global, su único competidor era el euro, y ya luego hoy el euro ya no tiene la misma fortaleza, menos con la crisis económica que padece en Europa, que tiene el dólar, nos gusta, ¿no? A ese nivel del dólar es omnipotente, y no se ve a la vista que eso vaya a darse. A veces los alumnos saben que son inquietos, y más las alumnas son más inquietas, ¿no? ¿Y cuándo se va a dar? Ya quieres saber cuándo, ¿no? Pues no lo sabe nadie. ¿Cómo se puede saber? Los chinos creen que se va a dar en 5 años. Los rusos creen en 10. ¿Quieren que les dé una opinión? Nadie lo sabe. Porque mucho va a depender de la secuencia y la dinámica de los eventos a nivel mundial entre esos dos bloques. ¿Qué va a pasar en el post-Ucrania? Es muy importante. Ahorita ya estamos en post-Ucrania. Ya prácticamente Ucrania está derrotada. Y vamos a ver también qué pasa en la guerra civil, que no se atreve a decir su nombre, entre Biden y Trump. Estados Unidos tiene una guerra civil larvada, muy, muy fuerte. Y en México yo no veo que estemos atentos a un escenario de guerra civil ahí. Imagínense, ¿qué vamos a hacer con lo que dicen que son 40 millones de mexicanos? Yo apuesto que son mucho más. Son escenarios que tenemos que tener presente. Ese, por ejemplo, sí vale la pena estudiar. Más que la elección de anoche de las encuestas. No voy a hablar de las encuestas de anoche. Va a haber todo. Bueno, y la descorcholatada. Bueno, entonces, ¿entienden ustedes? Vean, yo vean desde cuándo, se los digo con humildad y rigor. Fui el primer proponente desde mi aula, siendo emplumado, ya saben, ¿no? Todo el desprecio que nos tienen, etc. Fui el primero que propuso la divisa BRICS. Ahí lo tiene, 2009. ¿Qué significa? Que en México pensamos, y pensamos muy bien. Que no nos den crédito es otra cosa. Como no me lo dan, pues yo me lo doy. Tampoco voy a quedar callado. Ahí está, 2009. Y ahora la divisa BRICS, pues era el tema en la cumbre tectónica de Johannesburgo. Y ahí es donde echa reversa Lavrov, obviamente con bendición china, porque ellos van de la mano, y dice: no queremos destruir al dólar. Se refiere a la reserva, de la divisa de reserva. ¿Estoy explicando o no? ¿Sí entendieron esas dos? Entre hard y soft, es fundamental. Entonces, yo emití una hipótesis, usted tiene derecho a pensar, ¿no? Dubita, cogito, ergo sum. Dudo, pienso, luego existo. Si no dudas ni piensas, pues no existes. Sería el corolario. Entonces emití la hipótesis de que optaron por el gradualismo, porque incluso un asesor del Pentágono muy connotado que se llama James Rickards, asesor del Pentágono, dijo: viene la bomba tectónica en la cumbre de Johannesburgo, la divisa BRICS. Pues no se dio la divisa. ¿Por qué? Porque están esperando. El año entrante hay una cumbre en Kazán, en Rusia, y ahí Rusia va a tratar de ver, pues va a pedir, pues como dicen en Puebla, aquí viene un amigo poblano, del cual le agradezco,
van a medir el agua a los camotes, ¿no? Y ahí van a tomar esa decisión, porque es una decisión muy peligrosa. Ahí Estados Unidos estaría prácticamente siendo orillado a ir a una tercera guerra mundial, porque es su mayor fuerza. No sé si me estoy explicando. Por menos mataron a Gaddafi, ya no sirve ni el No, más para atrásito. Yo creo que son las flores. A Gaddafi, a Saddam Hussein, los mataron, nada más porque querían cambiar la venta del petróleo a euros, ya ni siquiera con oro, y los mataron. Ahí Estados Unidos no juega, ¿eh? Es casus belli, literalmente. Entonces, ya dicho eso, yo creo que si vieron esta situación, bueno, esa es mi muy humilde opinión, y se dieron cuenta de que viene el factor post-Ucrania, porque obviamente cuando se sepa que perdió Ucrania, pues imagínense el efecto que va a tener en los gobiernos del G7, que no tienen gobernabilidad. Ya la palabra gobernabilidad es muy importante. No vas a ganar una elección, luego no puedes gobernar. ¿De qué te sirvió? Entonces el G7 no tiene gobernabilidad en estos momentos. Y naturalmente una derrota de la OTAN, pues imagínense cómo va a afectar e infectar a la Unión Europea. Ya no se diga adentro en Estados Unidos, que están de cara a una elección el año entrante. Y también hay que ver el resultado de lo que está pasando. El expresidente ruso Medvedev lo comentó, y siendo muy cuidadoso, muy diplomático, dice: Estados Unidos está en una guerra civil. Ellos lo están viendo. ¿Ustedes creen que los chinos, los rusos, no se están dando cuenta de lo que pasa en Estados Unidos? Por supuesto. Bueno, pues ya dicho esto, ya les dije lo de la divisa BRICS. Yo creo que se pospuso hasta el año entrante en la cumbre de Kazán. La siguiente, por favor. Aquellos que lo quieran ver y verificar, ahí está. Y vean, ahí está, 2007, hacia la desglobalización. Y luego lo saca, lo sacó Jacques Sapir, que es francés. Imagínate, yo soy en la UNAM, en el Salón 1, ni quien te registre en el mundo. Pues no existes, en un sótano además. Pero lo saca Jacques Sapir el año siguiente, me fusila ¿cómo se llama? Hasta lo pueden verificar, ¿no? Sí. Hasta la idea de cómo formó, y me adelanté a la crisis del 2008 de Lehman Brothers. O sea, es que le atinó. No es cierto, yo no le atino, yo hago prospectiva, estoy viendo las tendencias, es muy fácil verlo. Tú sigues las tendencias, no te fallo. Agarren ustedes, por ejemplo, las 500 empresas más importantes de Global Fortune. 500 Global Fortune. Les háganlo como tarea, bueno, cuando tengan tiempo, o como tesis incluso. Y van agarrando las 500 empresas 20 años atrás, o quieran para que no les cueste tanto trabajo, 15, porque vean que soy maestro. 15 años hasta la fecha. Y ven la evolución. Clarísimo. Hoy las principales empresas del 500 son chinas. Hace 15 años no estaban. ¿Quiénes eran hace 20 años? Japonesas. Ya no existen. Papá. Nada más con ese operativo tan sencillo como ver las 500 empresas 500 de 20 años a la fecha. ¿Se dan cuenta cómo va la tendencia mundial? Ya van a empezar a ver empresas de la India. Cuando le levanten las sanciones a Irán, van a ver empresas de Irán. La India ya van a empezar a entrar en el juego, de Indonesia, etcétera. El mundo pues, es dinámico, no es estático. Una cosa es tener un corte de caja cotidiano, otra cosa es ver la evolución. Y las tendencias son muy importantes. Entonces vean, aquí vean, año 2010. Ustedes hoy, donde vayan, les dicen esto: el híbrido mundo multipolar. De nuevo, aquí con las flores. Un profesor del Salón 1 del sótano de la UNAM lo dijo en 2010. Nadie me registró. Nadie me registró. Es otra locura de Jalifa. Ya estamos en 2023. ¿Esta? No voy a decir por qué lo pones. Porque les quiero decir que cuando uno tiene una buena hipótesis de trabajo, la
te va a dar resultados. Contra vientos y mareas. Yo siempre comento, no solamente cuando tengas los pelos de la burra en la mano, te lanzas. Imagínense cuando tienes la burra entera. Te lanzas con todo. Ahora, también hay que ser prudentes. Si no tienes una buena hipótesis, no tienes... Yo, por ejemplo, en el Bitcoin, se los digo abiertamente, no vayan a hacer esa pregunta porque no la voy a contestar. Y créanme que sé del tema demasiado. No tengo una buena hipótesis todavía para decir qué hay detrás del Bitcoin. No sé si me estoy explicando. Sí tengo amigos que han hecho fortunas, han comprado casas. Tampoco creo que soy oligofrénico, estoy enterado. Pero yo no le entro, no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo demasiado, lo entiendo más que el promedio, pero no lo entiendo como debe ser. Hay algo más de trasfondo que todavía no llegó ahí. Entonces lo tengo detenido. Vean, han habido alumnos míos, pues casi nos matamos por el Bitcoin. Me tocó un especulador alumno de la Universidad de Anáhuac de Cancún que acabó en la UNAM. Bueno, ahí me la platicas, ¿no? Todos los traslados de dominio. Entonces, y era un fanático apostador del Bitcoin. Le dije, no te metas al Bitcoin, te ves como en feria, porque no está muy claro. Perdió, creo que hasta la camisa. Hay unos que ganaron, pero hay otros que han perdido. A veces llegó a 50,000, bajó a 15,000. Y hay un banco, hay varios bancos que se metieron a Bitcoin que andan quebrados. Falta mucho por entender qué hay detrás, porque es un juego que yo veo, ese es mi mundo donde está Gran Bretaña, Estados Unidos y China. Y obviamente están en todos lados separados. Bueno, la siguiente, por favor. Y vean la grandeza de África que busca su segunda liberación geoeconómica y geofinanciera. Vladi, ya quedamos que le voy a decir Vladi, con representantes de 49 países y está sancionado y está condenado por el Tribunal Penal Internacional. Biden ya lo tildó de asesino, etcétera, etcétera. 49 países de África. A quien tiene al Egipto junto a él, etcétera. Ya saben, vean en África qué está pasando, todos los golpes de Estado, una nueva descolonización contra Francia. Y cuidado con África, que es un continente muy importante, desdeñado. La siguiente, por favor. Vean, aquí les digo, la siguiente gran guerra, esa es opinión del Newsweek, ya empezó en África. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Dice, después de la trascendental cumbre de Rusia y África y a unos días de la cumbre tectónica de los BRICS, el 22 de agosto en Sudáfrica, Newsweek habla de Next Great War. Va a ser en África. Pero eso lo están diciendo los estadounidenses. Eso, ni siquiera les traje bibliografía rusa o china. A mí me gusta más aportar la bibliografía de Occidente, no sin dejar leer la bibliografía de Sputnik y de China. Lo que pasa, se los digo abiertamente, hay mucha censura. Yo saco algo de Rusia y de China, ya están a punto de quitarme mi video en YouTube, ya tenía alcance en Facebook de 12 millones, ya me bajaron a 900,000. Es decir, molesta lo que digo. ¿Cómo vas a bajar de 12 millones a 900,000? Pues ya hay un algoritmo que maneja, no se me estoy explicando. Ya ni la XG. La siguiente, por favor. ¿No entendieron qué es la XG? Sí. Ese los dice. Así. Bueno, y vean, eso es un mundo confrontativo. Ahorita el punto es Níger, no me quiero meter más a ello, pero aquí lo que dice Newsweek es de que se puede dar un choque entre Estados Unidos y Francia con Rusia. La siguiente, por favor. Bueno, y en esto, ¿en qué está México? Ya me pusieron México y lo demás. No tenemos relaciones con África. Tenemos con 5 países y que son concurrentes. En suma tenemos 13 y Brasil tiene 40. Es la política exterior. Cuando estaba este cuate Goodman de canciller, mandó cerrar muchas embajadas porque él tenía mentalidad
pues no sé qué mentalidad tengas, es que tiene cerebro, ¿no? Pero sí, porque es muy infatuado, no trae nada, no trae ideas solucionables, representa los intereses de George Soros en México, etcétera, etcétera. Pero más que nada, mandó cerrar cancillerías, embajadas, que porque no dejaban dinero, pues ¿de cuándo acá una embajada está hecha para hacer dinero? Pregúntale a los chinos o a los de la India o a los rusos, ellos manejan la diplomacia, pero es una diplomacia multisectorial, no está nada más hacer tratados de libre comercio, que muchas veces no sirven para nada. Y vean, y eso es importante, que eso es lo que más les va a gustar a ustedes, y sí, lo hice, y fíjense hasta que pensé en la conferencia de hoy, porque lo saqué ayer en la jornada. Entonces yo había publicado un artículo sobre el agridólar, vean la palabra, agridólar. Estados Unidos quiso hacer, creo que hace 13 años, ahorita lo vemos, ahí está el dato, un agridólar para al unísono del petrodólar. Entonces iban a acabar con China. Entonces imagínense a China, tienes que pagar en dólares si compras petróleo, y me vas a pagar en dólares si me compras alimentos. Y en ese momento Estados Unidos era líder en maíz, en trigo y en soya. Noticia de hace 15 días. Pero antes de la noticia de hace 15 días, que eso a ustedes les va a importar mucho, es así, ahí sí podemos hablar de México. Aunque no voy a hablar bien, porque no estamos jugando bien. No puede ser que estemos importando maíz, frijol, estamos importando frijol. Ya hasta piñatas vamos a importar. Entonces, esa fuerza, pues estaban asfixiando a China. Pero ya en los últimos 10 años, en los recientes 10 años, Estados Unidos perdió su supremacía en soya, que es Brasil, lo saben, y en trigo. Y ahí están dos países importantes en materia de trigo, como son Rusia y Ucrania. Pero por la guerra en Ucrania, que tienen ellos una tierra negra que es de las más fértiles del mundo, se llama el Chernósel. Chernósel es de las más fértiles del mundo. ¿Qué sucedió? Pues Estados Unidos fue desbancado en esos dos rubros. Y hace 15 días fue desbancado por primera vez. Después, escuchen bien, después de cuánto tiempo, casi medio siglo, perdió el primer lugar en maíz. ¿Y quién lo desplazó? Brasil, que además le ha favorecido el cambio climático, porque el cambio climático es de doble filo, a uno les favorece, a otros les perjudica. Tiene una doble cosecha anual Brasil, y Estados Unidos tiene una sola. Es un dato muy importante. Bueno, es especial, se los traje a ustedes, y obviamente es un efecto BRICS, ahorita van a entender por qué es el efecto BRICS. Efecto alimentario BRICS. Brasil desplazó a Estados Unidos como el rey de las exportaciones de maíz en el mundo. No confundan exportación con producción y consumo, son tres cosas diferentes. Pues si no, se pueden perder a la hora de hacer sus estadísticas. Es una sugerencia. Pues vean bien, aquí desplazaron a Estados Unidos de las exportaciones. Y adivinen quién entró a comprar. China. Nada menos. Bueno, entonces ahí tienen el nuevo orden multipolar con el BRICS y el grupo de Shanghai, por sus siglas en inglés. Cito, eso lo cita Zero Hedge, que es un portal geopolítico, ofrecen amplias alternativas al hegemónico occidente colectivo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, por sus siglas en inglés, dice: el reinado durante 5 décadas de Washington con el maíz concluyó con la cosecha de 2023, cuando sus exportaciones, ojo, globales alcanzaron 23%, muy por debajo del 32% de Brasil. Y las proyecciones para el año entrante son todavía mayores, para el 24. La siguiente, por favor.
En la década pasada, Brasil y otros miembros del BRICS Plus, ahora ya les llaman al BRICS Plus, no solamente son los 5 originales, que en realidad eran 4, luego sumaron 10 años después a Sudáfrica y ahora entraron 6, ya son 11 en total, serían los BRICS Plus. Ya habían desplazado a Estados Unidos, que había perdido su supremacía tanto en producción como en exportación de trigo y soya. Las estadísticas varían cuando se trata de exportación o de producción. Vean qué importante. En el ranking de los 5 principales productores, por eso le pongo sí quiere decir así, tal cual, de trigo, 3 pertenecen al RIC, que es Rusia, India y China. En orden: China primer lugar, India segundo lugar, Rusia tercer lugar y Estados Unidos cuarto lugar. Y eso que no me metí al arroz. Bueno, por eso vale la pena otro artículo. Ya ven cómo es bueno dar conferencias, se da uno cuenta de faltantes. En la producción, de nuevo sí, global de soya, en el ranking de los 5 primeros, 4 pertenecen al BRICS Plus. Brasil, primer lugar, Argentina, que acaba de ingresar, no sé si se quede, ahí yo hablo de una falla tectónica, mucho depende del resultado de la elección del 22 de octubre, si no me equivoco, porque si pierden los peronistas, los Milei y la Bullrich, que tienen un maridaje neoliberal globalista, no van a aceptar entrar a los BRICS, incluso si quieren salir del Mercosur. Eso es importante. Yo a Argentina lo pondría con signo de interrogación. Bueno, pero ya están. No es menor la pérdida de primer lugar del maíz exportado de Estados Unidos, cuando su valor en EU fue de 91.000 millones, el de soya 61.000 y el del trigo 14.000. Como que no les gusta mucho el trigo a Estados Unidos, ¿no? Bueno, la siguiente, pero ver de qué cifras estamos hablando que perdieron. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Debilidad del real, divisa brasileña, frente al dólar, lo cual es aprovechado estupendamente por China. Complementariedad de China y Brasil asienta más vibrantemente sus reales, aquí lo usé en el doble sentido de la palabra, tanto literario como el real que es la divisa de Brasil, cuando Brasilia, la capital de Brasil, interactúa intensamente con inversiones en infraestructura y tecnología aportadas por Pekín. Así, los exportadores chinos usan swaps, son intercambios de divisas que se dan mutuamente los bancos centrales con los otros. Entonces, mediante sus divisas nacionales respectivas, haciendo de lado al dólar en su comercio bilateral anual. Vean de cuánto es el comercio bilateral hoy entre Brasil y China: 150.000 millones de dólares. El comercio intra-BRICS se está volviendo, BRICS Plus, esa es mi muy humilde opinión, circular, cuando compran y venden con sus divisas nacionales respectivas, brincando la hegemonía del dólar. La siguiente, por favor. Y hay que la cumbre tectónica de los BRICS, 6 nuevos miembros, factor geoenergético preponderante. 3 de las 6 que ingresaron son potencias de hidrocarburos en el Medio Oriente: Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Multipolaridad, desdolarización, binomio geoenergético geofinanciero, y ya tienen su banco que quiere competir con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, que se llama el New Development Bank. Vean, aquí hay muchos datos. Yo he buscado mucho y no hay, a veces las estadísticas no hacen match, no se verifican bien. Y yo cuando busqué cuánto tiene de capital, este banco que lo maneja hoy es el Banco BRICS, que así le llaman, lo maneja la que fue presidente de Brasil, Dilma Rousseff. Pensaban hacer un banco de 100.000 millones de dólares. La última vez que revisé, vi que eran de 14.000. Estando en Bolivia, y había el mero de una empresa gasera de Argentina, me dicen: no sirven ni para que paguemos nuestra deuda. La deuda de ellos andaba en 50.000 millones de dólares. Y luego en clase, por eso es bueno también verlo, lo tengo que verificar. El día de ayer que vimos esta gráfica, un alumno, me dice: no, tiene 24.000. Bueno, no voy a detener la clase, a ver, muéstrame
iPhone, a ver si es cierto, buscaste mal, cuál es la fuente. No lo sé. No sé si son los 14,000 o son los 24,000 que dicen algo. Pero lo pueden buscar o pueden googlear. Pero busquen bien, ¿eh? No como ahí que me buscaron el 32 y era el 19. Así, bueno, ahí tienen ustedes, vean los 6 nuevos miembros, ahí los tienen, vean su ubicación, Argentina y Brasil del continente americano, Sudáfrica, y entró Etiopía y entró Egipto. Bueno, Etiopía rápidamente les digo por qué. Porque Etiopía es la sede de la Unión Africana y tiene una gran valía. Yo ya acabo de ser invitado a dar una conferencia magistral en Addis Abeba, tengo que ver si voy cuando yo creo que voy a ir en la primavera, en una universidad. Él es el único país que no fue colonizado en África, entonces tiene un valor simbólico, más que nada. Por eso la introdujeron a Etiopía. Y Egipto, ahorita van a ver la razón por la cual es la primera potencia petrolera. Yo diría también con Nigeria, sí, pero ingresó por el petróleo, ¿no? Además manejan geopolíticamente el canal de Suez y muchas cosas. Y estos otros, ya los demás, pues nada más vean territorialmente lo que ya está manejando los BRICS, territorialmente, sin contar el número de habitantes de India y de China. Ya India es la mayor población del mundo, más de 1.400 millones. India tiene, China ya más o menos, un poco menos. Y el mundo islámico, ustedes se dan cuenta como que entró muy fuerte el mundo islámico. Y el mundo islámico son 57 países con 1.800 millones de habitantes. Es decir, no es un juego esto. Vean a nivel territorio. La siguiente, por favor. Perdón, regresa al anterior, porque ahí dice el número total, 3.700 millones. ¿Ya lo vieron? Es lo que tienen los 11 países de los BRICS. Si no me equivoco, la Unión Europea anda en 500 millones, Estados Unidos anda en 330, no tiene tantos habitantes. Muy bien, la siguiente ahora sí. Ya casi acabamos, no se me desespere. Y ahí tienen ustedes el auge de los BRICS. Vean las fechas, 1995, ¿dónde estaba el G7? Pues los BRICS ni existían. El G7 manejaba 45%. Y vean, en ese momento, podemos decir, los BRICS manejaban el 17%. Pero vean la fecha, 1995. Ya pasaron 30 años, ¿no? Casi. Y aquí en 2010 ya el G7 baja a 34.3 y va subiendo los BRICS 26.6. 2023, agárrense de la silla. ¿Ya se agarraron de la silla? Ya. No se lo van a caer. 29.9. Y los BRICS, sin los 11, sin los 6, perdón, adicionales, ya tiene 32.1%. Fecha es un hiato, una fecha es un punto de inflexión característico. La siguiente. Y vean, 5 BRICS tienen 32.1% del PIB mundial. 5 BRICS más 6, los 11, 37 del PIB mundial. Y el G7, 29.1. Vean la diferencia ya. Es de 8%. Es muchísimo. Muchísimo. Entonces sí estamos ante un cambio paradigmático. La siguiente. Bueno, con nuevos miembros BRICS controlará, escuchen bien, 80% de la producción mundial de crudo. Busque el grupo un nuevo equilibrio de intereses, ese es de la. Y el año entrante hay muchos candidatos. No sé si hubieron 40, nada más ingresaron 6. Está Venezuela, está Kazajstán, está Turquía, está Bielorrusia, quizás Indonesia. Nada más si entra Venezuela, que tiene la mayor reserva de petróleo convencional y no convencional, el control del petróleo, de la producción, va a ir en 90%. Para que vean la fuerza que tiene este movimiento con los grupos energéticos.
La siguiente, por favor. Bueno, aquí me tengo que echar porras. Me lo sacó Sputnik. No, ustedes saben, Sputnik es el mejor portal de Rusia. Y si estamos hablando que hay una tripolaridad geoestratégica entre Rusia, India y China, oye, si sales en Sputnik, aunque sea en una entrevista, puedes no salir toda tu vida en toda la televisión mexicana, no pasa nada. Pues esos son ligas mayores. Sí, les estoy explicando, serie mundial esto, no es la Liga Maya. Y vean, aquí dije servidor, la reunión de los BRICS, una cumbre tectónica, les encantó ese término, y el auge de la multipolaridad. En mi opinión, si uno analiza bien 4 países, Arabia Saudita, Irán, y Egipto, sin dejar de lado Argentina, que es una potencia de litio y gasera aquí en la región de Neuque, en Vaca Muerta, el sello principal es el fin del petrodólar y el inicio del petróleo. Miren ustedes, esta es una consecuencia. La siguiente. La siguiente. Bueno, ahí tienen a los países. Vean, este es el Bab al-Manda, donde pasa el petróleo. Arabia Saudita tiene los dos lados, da al Mar Rojo y da al Golfo Pérsico. Ahí están los Emiratos Árabes Unidos aquí. Vean, una cosita de nada. Y aquí está el Estrecho de Hormuz. Entonces, obviamente están pensando estratégicamente. Y aquí tienen ustedes el canal de Suez. Y ahí tiene Irán, vean la importancia de Irán, que tiene conexión con el Mar Caspio, aquí con Afganistán, con Pakistán, y aquí vean con Irak, con parte del Cáucaso y con Turquía. La siguiente, por favor. Y vean los datos duros. Cuando se van a Arabia Saudita, su superficie es un poco más que México, 150,000 kilómetros más. Tiene 36 millones de habitantes. Su demografía en promedio, la edad es de 31 años de edad. Es un país muy joven. Pero ahí va un dato, bueno, y su GDP, su Producto Interno Bruto Nominal, es de más de 1 trillón. Por eso ellos pertenecen al G20. Y luego es el número 18 a nivel mundial. Pero vean este dato, este es aterrador, 38.3% de la población total son inmigrantes. Muchos de ellos de la India, de Pakistán, de Bangladesh, de Filipinas. Ahí hay un grave problema migratorio. Váyanse ustedes a los Emiratos Árabes Unidos, lo vemos al revés. 90% de la población, esos son datos del 20, estamos a 23, son inmigrantes. Grave peligro. Y luego tiene el GDP, es la mitad del de Arabia Saudita, 499,000. Sí, pero es mucho, dado que son 10 millones, y de los cuales 90% no son de los Emiratos. Y luego aquí tienen su 83,600 kilómetros cuadrados. Es casi un estado de México, de los del norte. La siguiente, por favor. Los datos son muy importantes. Y luego, bueno, ahí tiene Irán, ya ven ustedes la importancia que tiene, el Estrecho de Hormuz, ya se reconciliaron con Arabia Saudita, gracias a los auspicios de China, y vean su frontera con el Mar Caspio, que ahí está Rusia, con Turkmenistán, que es una potencia gasera de primer orden, etc. Yo estuve el año pasado aquí, en Uzbekistán. Fui a Samarcanda y a Bukhara. Hay que conocer, a mis alumnos siempre les digo, los estudiantes de política necesitan 2 cosas. Bueno, yo diría 3. Tener cerebro. Lo primero. Sí, pues si no, puedes hacer lo que quieras. Segundo, bueno, yo parto de la base que todos están bien dotados cerebralmente. Ver un mapa. Si no ves un mapa, nunca vas a entender nada. Saber del país. Y tercero, viajar. Hay que viajar, no hay de otra. No sé cómo, búsquense novio, no, lo que sea. Hay que viajar. Ahí lo tiran en el camino, la siguiente, por favor. Y vean aquí los datos duros de Egipto y de Irán.
La superficie de Egipto pues, es la mitad de México, 1 millón. Irán es mayor, 1.65. Curiosamente, Irán mide lo que mide todo el Golfo de México, es importante. Y luego, en habitantes, Egipto tiene 110 millones, Irán tiene 88 millones, pero vean la demografía, son jóvenes, en Egipto 24 años de edad y en Irán 31 años. Y a nivel de GDP nominal, Producto Interno Bruto, Egipto tiene 378.000 millones, es el lugar 41, e Irán tiene 367.970, es el lugar 43. Sí, pero esto es debido a las sanciones, básicamente. La siguiente, por favor, ya vamos a acabar, ¿no? Y vean, esta es la población total del mundo árabe en 2022, tiene 465 millones, 50 millones menos que toda la Unión Europea, pero ven hasta de dónde va, el Atlántico, en todo el norte de África, el Cuerno de África, las Islas Comores, que muchas veces no se manejan, tiene toda la península arábiga. No confundan Irán, que es persa, con los países árabes, que son 22, y eso que falta Palestina, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya vean, la desglobalización, ya se los dije, las tres diferencias de desglobalización. Aquellos que quieran penetrar a lo que publiqué, lo acabo de hacer hace un mes, julio, menos, sí, hace un poco más de un mes, 23, y vean, me lo publicó United World International, ahí le dio todo. Y obviamente el título es la desglobalización. La siguiente, por favor. Bueno, fin del petrodólar, inicio del petróleo, ya lo dije hasta el cansancio. La siguiente, por favor. Ya es el SWIFT famoso, es el famoso SWIFT, la fuerza de Estados Unidos. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Vean cómo manejan y conectan a toda la comunidad financiera. China ya empezó a hacer algo similar, pero todavía está muy lejos. Creo que se llama el CIP. No me hagan caso, CIP, creo, o CIP, CIP. Y está Rusia también, que tiene uno que se llama MIR, pero todavía les falta. Es decir, esta es la fuerza de Estados Unidos. Vean todo lo que maneja. Compañías de seguros, instituciones gubernamentales, todos los sistemas de pagos, clearance, pagos de sistemas, todo lo que son fideicomisos, depósitos, en la bolsa de valores, todas las inversiones, todo lo que hacen los brokers, dealers, las transnacionales. Esta es la fuerza de Estados Unidos. Y este es donde precisamente están pensando los BRICS en crear la divisa BRICS para desplazar ese sistema de SWIFT. Es importante. La siguiente ya vamos a acabar. Y vean, son los 4 gigabancos. Yo he hecho una clasificación de los bancos estadounidenses. Le llamo a los bancos ahí, tipo Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, les llamo megabancos. Pero realmente los gigabancos, que son superiores, son estos 4. Vean, Fidelity, Vanguard, State Street y BlackRock. Controlan a los megabancos. Entonces se meten, investigan. Estos son los que controlan prácticamente toda la bolsa de valores de Estados Unidos. Estos 4. Entonces, Estados Unidos no es una democracia, es una plutocracia, con L, por favor, Plutocracia, el gobierno de los ricos. No tiene nada de democracia. Donde incluso quien mayor porcentaje aporta para una campaña electoral tiene 85% de probabilidad de ganar las elecciones. Todo lo que es la publicidad, la logística, la televisión, los volantes, lo que quieran. La siguiente, por favor. Esto es muy importante. Y vean, se va a dar la cumbre de los BRICS el año entrante en Kazán, aquí está cerca de Moscú. Es la capital de Tatarsán, que es una república islámica, muy cerca, vean, de Kazajstán, de Asia Central. Yo aquí andaba en Uzbekistán, y eso que conozco bien Irán. La siguiente, por favor, y también conozco Rusia. Y el nuevo orden mundial, el G20, que tiene su cumbre el fin de semana, pues es una mezcla del G7 y los BRICS. Pues va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Y ahorita van a entender por qué. La siguiente, por favor.
Y vean, este es el grupo ASEAN, son los 10 países del sudeste asiático. Yo los conozco todos, he viajado. Ahorita les dije, estuve aquí en Camboya, en Laos y en Vietnam. Y obviamente aquí está Indonesia, que es la superpotencia de la ASEAN, son 10 países, etc. La siguiente, por favor. Y vean su PIB nominal. Ya están en quinto lugar, están a punto de desplazar a Japón. ¿Ya lo vieron? Estos 10 ya casi alcanzan a Japón. Son datos del año pasado. Seguramente entre este año y el siguiente lo van a superar. Son datos del World Economic Outlook Database, IMF, FMI, abril del 23. La siguiente, es decir, que hay que estar al día, porque en un momento dado cambia. Entonces, y vean aquí qué interesante cómo Indonesia es la que mayor aporta al Producto Interno. Yo pondría en segundo lugar a Vietnam, que es la que está subiendo. Pero lo que es Indonesia es clave, y ahorita van a entender por qué. La siguiente, por favor. Y vean, esto viene desde el 2018. Bueno, y ahí, vean, el primer ministro de China llegó esto fue ayer o antier, llegó a la cumbre en Yakarta, que es la capital de Indonesia, a la número 26, pero vean cómo China se mueve para tener una buena relación con el grupo de los 10 países del sudeste asiático, de la ASEAN. Y vean, Modi, el primer ministro, que tiene su cumbre en el G20 el fin de semana, pues agarró el avión que dura 10 horas de Delhi a Indonesia y se fue a tener relación con la cumbre de la ASEAN. Vean qué importante, ¿eh? Eso les dice mucho. ¿Sí? Deja su cumbre, que todavía a 2 días, ¿no? Y va a coquetear con el ASEAN, porque es el grupo que está teniendo mayor auge y prosperidad regional en el mundo. La siguiente, ya con esta protocolo. ¿Sí? La siguiente, por favor. La siguiente. Esa vez se despierta. Está ahí con la novia o el novio. Bueno, ahí tienen ustedes el STEM. Ya saben qué quiere decir: Science, Technology, Engineering y Mathematics. Son datos del 16. Hoy esto debe estar peor, pero acaba de salir, yo lo acabo de tener. Y vean, China, ¿cuántos tiene? Casi 5 millones. India, 2.6 millones. Estados Unidos, 568,000. Rusia ya casi la alcanza, 561,000. Aquí ya estamos hablando de cuántos BRICS. 1 BRIC, 2 BRIC, 3 BRICS. Irán, vean, Irán, 335,000. Ya estamos hablando de otro BRIC. Indonesia, que es candidato, y Japón, ya dejó Indonesia a Japón. Es muy importante esto. Entonces, tienen 2 países del G7 y tienen a 1, 2, 3, 4 de los países. Esto les marca cuál es la verdadera experiencia, sobre todo en materia tecnológica. Y ahorita les cuento rápidamente mi anécdota con su ministro de Irán. Y ya pasamos a las preguntas y respuestas. Si hay tiempo, si no, pues hasta la próxima vida. ¿Está bien? Bueno, ya apagamos, por favor. Entonces, le digo, oiga, ¿cómo pueden hacer ustedes, teniendo una investigación científica de primer nivel, con todas las sanciones del mundo, sancionados por Occidente? ¿Cómo le hacen? Y me dice, a nosotros nos beneficiaron las sanciones porque somos un país de resiliencia y carácter. En lugar de ponernos a llorar, nos pusimos a investigar en nuestras mejores universidades públicas, con los mejores cerebros. Ellos tienen un gran complejo de superioridad, con los mejores cerebros del mundo. Con eso les digo todo. Yo creo que eso debe servir para nosotros en México, para ya formular, si es que queremos ser un país, no seamos una jaula geopolítica de Estados Unidos. Mil gracias.
¿Te vas a llevar mi micrófono? Daremos un espacio para preguntas y respuestas al ponente sobre tan interesante conferencia que nos acaban de presentar. Buenas tardes. ¿Me permite hacer un comentario antes de pasar a la pregunta o paso a la pregunta? Sí, el moderador, a ver qué dice. Doctor, gracias por cerrar la conferencia con esta última lámina. Quiero hacer un recordatorio de un dato, si no me equivoco, del 2014, justamente de un ex rector de esta universidad que hacía mención de la manera de pregunta: ¿quién movía la maquinaria agrícola y agroindustrial en Estados Unidos? Dato de 2014. No respondieron y dio la respuesta: chapingueros. Entonces, le agradezco bastante este dato, esta carga informativa, justamente para hacer una reflexión y que nos dé soporte para lo que hemos intentado impulsar aquí, en términos de reorientar, potencializar lo que nos compete como estudiantes universitarios del sector agropecuario. ¿Qué debemos hacer justamente para ser la potencia, como por ejemplo lo es Irán, y que no lo somos? Y que algo que menciona mucho acertadamente es justamente su baluarte cultural como una de las culturas milenarias islámicas. ¿Qué somos nosotros sino también otro pilar, pero que no lo entendemos, tal vez no nos queda el 20 del legado olmeca, tolteca, mexica y todo lo que se le pudiera anexar a lo mismo? Pregunta. Considerando que hay dos frentes geopolíticos planetarios, uno es Ucrania y el otro Taiwán, y que México ¿Uno no. es qué? ¿Uno es qué? Ucrania y el otro Taiwán, potencialmente. Considerando que México no juega en la arena, ¿qué sigue para el continente? ¿Seguiría la balcanización escalonada? El continente americano. Bueno, nosotros tenemos aquí una lucha fuerte entre China y Estados Unidos por el alma económica de Sudamérica, y la está ganando China, porque Brasil se come a toda Sudamérica en número de habitantes, territorio, Producto Interno Bruto, avance tecnológico. Y ya en Centroamérica también ya empezó la batalla. Si se dan cuenta, en Honduras, pues Xiomara Castro, la presidenta, que yo conozco muy bien, canceló su relación que tenía Honduras con Taiwán y ya tiene relaciones bilaterales con China. Y en China la recibieron con tapete rojo, literalmente. Porque eso le viste mucho a China, ¿no? A nivel, aunque es un pequeño país, Honduras, y todo, pero es Centroamérica. Y en Centroamérica, a Taiwán nada más le queda Belice y Guatemala. Y no sabemos qué vaya a pasar con la nueva toma de posesión del presidente ahí. Arévalo, creo que se llama, ¿no? Arévalo. Que alguien googlee, por favor. Entonces está moviéndose esto, pero Estados Unidos también tiene factores muy fuertes que no se va a quedar con los brazos cruzados. Sería muy ingenuo pensarlo. Vean, les voy a decir algo, yo sé que muchos se van a molestar porque a veces no se entiende. Yo ahora lo dije en Bolivia y como que no me creían y todo. Yo manejo de la izquierda, esa es muy humilde. Hay tres tipos de izquierda en Latinoamérica. Una, la izquierda socialista de tres países, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, que el Departamento de Estado no le gusta, entonces están anatemizados,
están exorcizados. Son los demonios para el Departamento de Estado. Y eso que son socialistas, supuestamente son izquierda, leen a Marx. O sea, yo me quedé, pues es izquierda. Que no le guste Estados Unidos es otro tema. Pero la realidad a nivel geopolítico no los quiere Estados Unidos. Y luego tenemos una izquierda muy aceptable para Estados Unidos, que yo la bauticé como la izquierda travesti, que pregonan un discurso retórico de izquierda, pero que al final del día operan geopolíticamente a favor de los intereses de Estados Unidos o son súbditos del Foro Económico Mundial de Davos y de George Soros. Bueno, que alguien me platique cómo alguien que se dice de izquierda puede estar aliado a un globalista que practica la globalización, que ha sido la peor injusticia financiera y económica de la humanidad, donde solamente el 1% se beneficiaba y el 99% quedaba totalmente aniquilado. Incluso en Estados Unidos hubo un movimiento en Wall Street que se llamaba Occupy Wall Street, que luego supieron diluirlo. Entonces hay muchos de izquierda travesti. No les voy a decir de un país porque quiero salir vivo de aquí. Pero Colombia es un país travesti, izquierda travesti. Chile es travesti. Y no lo estoy diciendo porque Andrés Manuel los va a visitar en estos días. No lo sé qué criterios usó para ir a... Pero por ejemplo, ustedes ven a Boric. Boric criticó a Rusia. Pero da igual. Entonces yo ahí les di una metáfora que fue fuerte, porque el gobierno de Bolivia sí es de izquierda, pero es una izquierda que incluso yo se lo dije a su canciller, que me digo bien con él, Maya. Me dice, bueno, ¿nosotros qué somos? Entonces yo en broma le dije, bueno, ustedes en Bolivia son como nosotros en México con Andrés Manuel, somos una izquierda híbrida. Tenemos de los dos en el discurso, ¿no? Por ejemplo, Bolivia se lleva con el ALBA, que fue el que había creado el Chávez, de las repúblicas bolivarianas. Y México, bueno, ya ven, Andrés Manuel tiene un discurso a veces muy pro Estados Unidos, sobre todo en materia geoeconómica. Él incluso me asustó un día cuando él manejó el término de Norteamérica, que eso en los que estamos en esto, pues tiene un significado itamita. Hay un libro de Robert Pastor, que es el yerno de Robert McNamara, que alumnos míos, aunque no alumnos míos, alumnos del ITAM, me lo fueron a regalar cuando fui a dar una conferencia al Politécnico. Y me fui de espaldas, por empezar. ¿Cómo que un itamita me puede hablar? Si nos han hecho maniqueos, ¿no? Que nos odiamos, somos de otro mundo, ellos son neoliberales. Yo no soy neoliberal, soy antiliberal. Entonces, pues están muy bien marcados. Pues no, resulta que estos jóvenes no eran neoliberales, no pudieron intoxicarlos con la teología de la esclavitud del ITAM, una teología globalista. Y me regalaron ese libro de Norteamérica, de Robert Pastor, yerno de Bob McNamara, que fue secretario del Pentágono en Estados Unidos y fue presidente del Banco Mundial. Estamos hablando de un megapeso pesado. Entonces ahí tenemos ustedes tres cosas, defínanlas como quieran. Yo esa es la definición a la que he llegado. Yo no creo en el concepto izquierda-derecha, para mí ya está muy rebasado y caduco. No puede ser que alguien de izquierda se diga que es globalista, entonces ya no entiendo nada. Eso está bien para el PRD, lo entiendo. Y ahí lo que no abunda son las neuronas. Entonces, son consideraciones epistemológicas muy poderosas. Yo acabo de publicar un libro hace 2 años, donde comento que la dicotomía izquierda-derecha está rebasada. Hoy la nueva dicotomía es globalistas y soberanistas. Está muy clara. BRICS son soberanistas
globalistas. G7 son globalistas. ¿Dónde quieres estar? Y ahí entra, por ejemplo, la hibridación de México, que está en un pie con el TEMEC. Estamos en el Comando Norte, tenemos el paraguas nuclear del Comando Norte, también lo tenemos con el Comando Sur. Son datos duros. Dependemos totalmente de Estados Unidos. De los 6 principales rubros de ingresos de México, 5 dependemos de ellos. El primero ya saben cuál es, ¿no? El síndrome del Chapo. Es el primer ingreso. Y el único en el que no somos dependientes de Estados Unidos, de los 6 primeros, pues es el petróleo. Pero los demás, en todos somos dependientes. Agroindustria, turismo, remesas. Está muy claro, cuando uno va a los datos duros, ahí tiene el esquema. Puede ser que emotivamente yo sea muy pueblerino, pero cuando veo los esquemas, pues veo que México es un país vasallo. Me gustaría que fuéramos la reina de la Vía Láctea, ¿no? Pero no es así. En materia tecnológica, ni siquiera estamos en la tercera revolución industrial. En inteligencia artificial todavía no se nos da la natural. No jugamos. Pues, ¿cómo vas a...? Pues tienes que invertir. Yo lo vi ahora que fui a la ASEAN. ¿Por qué creen que les puse lo de la ASEAN? ¿Por qué creen que les puse los 2 grandes de los BRICS? Fueron la misma semana a la cumbre de la ASEAN. No es gratuito que se los ponga. Y eso que Vietnam no es muy pro China, ¿eh? Es más, ahorita va a ir Biden el fin de semana, va a ir a Vietnam. Yo me di cuenta estando en Vietnam que tiene una política, siendo comunistas, para que vean que no sirve ya ese concepto. Son muy pro-occidentales, pese a la guerra de Vietnam. Entonces hay que tener mucho cuidado con las categorías semiológicas, porque si no se pierde uno. A mí el concepto izquierda-derecha, si les soy sincero, no me sirve. Para mí es un concepto caduco. Sirvió en el siglo XVII con Carlos II, cuando en la Cámara, bueno, ahí en su congreso de aquel entonces, en el Parlamento de Parliament, a la izquierda se sentaban los comunes. Ya saben, los comunes para ahí son los nacos, ¿no? Que para ver términos muy triviales. Y a la derecha pues, se sentaban los lores. De ahí empieza lo de izquierda a derecha. Es decir, es una definición topológica. Luego en la Revolución Francesa y del siglo XVIII, en la Asamblea Francesa, a la izquierda se sentaban los jacobinos, revolucionarios, y a la derecha los realistas girondinos. Bueno, de ahí se toma el concepto izquierda-derecha, me vuelo muchos años, con la Revolución Industrial, la primera Revolución Industrial, se nota toda la división del trabajo, obreros, patrones, sí sirvió. Ustedes me preguntan, ¿sirvió esa dicotomía? Sí, sí sirvió. Sirvió en el siglo XVII, en el siglo XVIII, siglo XIX. Viene la URSS, pues la URSS era izquierda, global, y los otros, pues eran la derecha global. Yo diría, hasta la caída del muro de Berlín, y 1991 la disolución de la URSS, ahí empiezan los problemas semánticos con izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque nace la globalización y como nada más era un sistema unipolar, financierista, anglosajón, pues nada más había los globalistas. Entonces, los quieren ponerle oportunistas, pragmáticos, o los que no tienen principios, como le quieran poner ustedes, ahí les dejo el objetivo a su libre albedrío, de la izquierda anterior, tipo PRD, no crean que di el PRD nada más así porque sí, lo puedo demostrar, lo estoy demostrando además, se volvieron globalistas y aprobaron la reforma energética de México. Cuando nosotros, ahí me toca estar en el inicio de Morena
El mismo presidente a mí me hizo el prólogo del libro, el único que ha prologado a nivel político, que se llama La desnacionalización de Perú. Entonces, yo ahí tenía muy claro que era ser soberanista, que era ser globalista. Pero además, incluso Morena en un momento dado quería poner en sus principios ser antineoliberal. Y no sé qué pasó anoche con la encuesta. Porque quien gana es globalista, Foro Económico Mundial de Davos, recibe dádivas de Soros, de Bloomberg, pues que ya alguien me lo explique. Yo estoy hablando en términos ideáticos, ideológicos. Incluso lo publiqué. Al menos que hay una maroma ahí detrás que no entiendo, que Andrés es muy afecto a ellas, porque es muy bueno para la política interna. Yo realmente no entendí lo de anoche. Y se los dice el segundo más aplaudido cuando se fundó Morena, dicho por el mismo presidente. Pero esto se los digo porque soy un foro académico. Yo no voy a salir en una televisión ni radio, porque tampoco le voy a dar carroña a la oposición. Bien, entonces estoy en un dilema shakespeariano, al menos que ya sea muy grave, entonces ahí sí, pues cada quien pinta su raya, ¿no? Ellos conmigo y yo con ellos, así de fácil, la vida sigue. Pero lo que quiero llegar, para concluir que eso de izquierda y derecha, no sirve, porque hay mucho travesti. Entonces, vean, quienes fundan el G20 fueron dos izquierdistas de Gran Bretaña, Gordon Brown, del Partido Laboral, que es la izquierda de Gran Bretaña. Sí, pero es la izquierda del G7. No es la izquierda boliviana de los Andes. No sé si me estoy explicando. Y el mismo Tony Blair, que es el más globalista de los globalistas, y se dice de izquierda. Pues izquierda, pero para mí, mi perspectiva latinoamericana y universal, porque conozco, he viajado, estudié en Francia, viví en Gran Bretaña, etcétera, etcétera, pues no me convence. Yo me acuerdo cuando estudié primaria, lo primero que me decían para la mejor definición es la que menos excepciones tenga y más acepciones tenga. Cuando aquí veo que tiene ya el término de izquierda-derecha, le sobran las excepciones, oigan, pues a mí ya no me sirve. Si a ti te sirve, bueno, pues provecho, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo traigo una mejor proposición y la hice en mi libro, que así se llama. Pero, es más, hasta cometí un error, porque siempre hay que hacerse la autocrítica. Le puse nacionalistas contra globalistas. Vean, la palabra nacionalista, la gente brinca mucho, porque ahí entra el financierismo, ya van a salir fuga de capitales, van a devaluar al peso. Entonces yo hoy le pondría soberanistas, me gusta más. Entonces hoy, si ustedes me preguntan cómo estás viendo al mundo, desde mi perspectiva, que puede ser falible, y mientras no sea falible, pues sigo con mi teoría, es de que esos dos términos quedaron muy atrás. Ya son caducos del siglo XVII, XVIII, sí funcionaron en la Guerra Fría, los aniquila la globalización, y hoy, por fortuna, los que estamos en contra del modelo globalista aspiramos a la multipolaridad y al soberanismo. Fíjense cómo cambia el mal. Entonces, ese es el hoy, corteca. Pero si ustedes me exigen más y quiero ir más al futuro, y estoy hablando de los próximos 20 años que no me van a tocar, pero sí me voy a morir con la tendencia. Me voy a cerrar los ojos y voy a decir, el mundo va para allá. Sí lo voy a ver. Eso sí se lo voy a ver. Me voy a ir feliz, porque estoy viendo la tendencia de una liberación multipolar, universal, civilizatoria. Ahora lo que acaba de decir aquí el profesor, o alumno, que es doble, ¿no? ¿Eres profesor o alumno? Estudiante. Pareces profesor, debes tomar el lugar de alumnos. Bueno, No de idea. lo haces muy bien, ¿eh? Te felicito. Cuando habla de la cuestión cultural de Irán y todo, vean, China es una civilización milenaria.
Egipto es una civilización milenaria. India es una civilización milenaria. Ahorita ya quieren cambiar su nombre, no quieren que les llamen India, se quieren llamar Harar, con B grande H-A-R-A-R. ¿Por qué? Dicen porque India fueron los colonialistas británicos que nos los impusieron como esclavos. Oigan, estamos hablando en el siglo XXI todavía de colonialismo y de esclavitud. Pero ¿quién lo dice? India, que es la quinta potencia en el PIB global, que ya es la cuarta potencia en el espacio, ya alunizó en el polo sur de la Luna, al segundo día que estaba la cumbre de los BRICS. Y ya está compitiendo con Rusia, China y Estados Unidos a nivel espacial. Muy interesante lo que estamos viendo. Y yo sí veo las tendencias. Entonces, yo lo que propongo, y con esto ya concluimos, creo, ¿no? Pues si no, no voy a comer, me va a dar y eso vine, bueno. Es que la vez pasada vine y comí una muy buena carne, estoy sincero. Me dio nostalgia gastronómica. Entonces, ¿cuál es la nueva dicotomía? Y lo pongo como subtítulo. Pero antes de ello, les hago un comentario de lo que dice Vlad. Va con los jóvenes estudiantes, creo que afuera de la Universidad de Moscú, y les dice a los jóvenes de primaria y secundaria, Rusia si algo tiene, son genios científicos. Otra cosa es que los vilipendien, los anatemicen, tiene los mejores científicos. Es más, hay un plan de Estados Unidos, se los digo, para balcanizar a Rusia, dividirla en varios pedazos, obviamente derrocar a Putin y al régimen, y llevarse a todos sus científicos a Estados Unidos. Es la verdadera razón por la que quieren balcanizar a Rusia. Tiene los mejores científicos del mundo. ¿Será porque tiene un invierno largo? No lo sé. Pero a lo que quiero llegar, comenta y les dice a estos jóvenes de primaria que quien domine la inteligencia artificial va a dominar al mundo. Y ya concluyo. Reciente reporte del Pentágono. Aquí lo hicieron muy civil, los que pusieron la cuestión de Science, Technology, STEM, ¿no? Engineering y Mathematics. Pero no hablaron del rubro militar. Y ahí hay muchas veces secretos de Estado. No los van a estar divulgando, porque además lo cotizan en bolsa. Estos los muestran a la hora de los macanazos. Y en materia de inteligencia artificial, lo comenta el mismo Putin, lo comenta un director investigador del Pentágono. China le lleva una ventaja a Estados Unidos de 15 a 20 años. Entonces, ¿cuál es la nueva dicotomía del siglo XXI, estando en 2023? Yo creo que estamos luchando hoy soberanistas frente a globalistas. Yo esa sí la veo hoy, pero no va a ser perenne. La que sigue es la nueva dicotomía de inteligencia artificial entre China y Estados Unidos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Alfredo Jalife Rahme y a continuación el doctor Javier Ruiz Ledesma entregará el reconocimiento. Bien, pues sí, nuestro agradecimiento al doctor Jalife, un estimadísimo amigo y amigo de la Universidad Autónoma de Chapingo. Lo voy a leer, dice: Universidad Autónoma de Chapingo, División de Ciencias Económico-Administrativas, otorga el presente reconocimiento al doctor Alfredo Jalife Rahme por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral titulada La economía mexicana ante los retos de la crisis mundial, celebrada en este auditorio Álvaro Carrillo de esta Casa de Estudios, Chapingo, México, a 7 de septiembre de 2023.
Atentamente, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Y la firma el maestro en administración José Samuel Banda Rieta, director de la Licea, y su servidor, doctor Javier Ruiz Ledesma, su director académico de la Licea. De igual forma, por parte de la comunidad de la Universidad Autónoma Chapingo, hacemos la entrega de un pequeño presente. ¿Son las carnes? De esta manera, damos por terminada la primera conferencia magistral del segundo ciclo de conferencias magistrales La economía mexicana ante los retos de la crisis mundial. Agradecemos a todos por su ausencia y participación. Que tengan